la tenemos en línea, Argentina López. Ella pertenece a la Asociación de Expresas Políticas de La Rioja. Hoy, lo dije al abrir el programa, reitero ahora, se cumplen 50 años del asesinato del obispo Enrique Angelelli. Y yo titulé esto en las redes: matamos al obispo rojo, muerto el perro, se acabó la rabia, por por un testimonio, un recuerdo que compartió Argentina hace unos días, y se lo vamos a preguntar directamente a ella. ¿Qué tal, Argentina? Buen día. Buenos días buenos días a todos los oyentes de esta radio. Bueno, me Sí, conmovió, conmovió mucho lo que vos compartiste en algunos grupos con compañeros y compañeras acerca de lo que viviste en primera persona, digamos, estando presa, ¿no es cierto? Bueno, junto con otras compañeras, por supuesto, en la cárcel de La Rioja. ¿Nos podés compartir, por favor? sí, cómo no. O sea, el Instituto de Rehabilitación Social, que así se llamaba, Cárcel de La Rioja, estaba llena, pero llena de presas y presos políticos, productos de toda la represión que se desató acá en La Rioja en aquellos años. Sí. Y ese día particularmente, el 4 de agosto, estando en la cárcel, como ya había muchísimos presos, para las mujeres, habían habilitado unas oficinas. Ese día de sonda arrastrado, generalmente agosto es un mes que corre vientos, un viento arrastrado, feo, pero por las noches se pone fresco. Ese día caminaba con una compañera en horas de la siesta por el pasillo de ese lugar de detención y estábamos totalmente aisladas, incomunicadas, no teníamos ninguna relación con nuestra familia ni con el exterior. La radio de los presos sociales, que también estaban detenidos en ese lugar, pero distantes de nosotros presos políticos, siempre estaban con un volumen alto, como una muestra de solidaridad tácita. Es a través de esa radio que escuchábamos un poco de música, alguna que otra noticia, de la única radio que había en La Rioja en el año 76, que era la radio LB14. De pronto, ¿no es cierto?, caminando, escuchamos una noticia que créanme que nos heló el corazón. En un accidente falleció el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. Fue mirarnos entre todas las mujeres que estábamos allí y dijimos, lo mataron. No podía ser de otra manera. En todos los interrogatorios estaba presente Angelelli. ¿Qué hacían con Angelelli? ¿Qué hacían con las monjas, con los curas? La verdad que nos invadió un sentimiento de mucha bronca, impotencia, mucho dolor. Quedamos en una orfandad total, porque Angelelli era esa persona donde nuestra familia podía ir y tener una palabra de solidaridad, una palabra, secar sus lágrimas, porque era un momento muy difícil, muy complicado el que se estaba viviendo. Claro, claro. ¿Qué te A parece? la noche, no, al atardecer vienen y buscan a una compañera, a Claudia Soria, que es una compañera que hace poco nos dejó, ya no está con nosotras, y la Sí. llevan al galpón. El Ajá. galpón era un lugar donde los presos sociales, antes del golpe, era un lugar donde tenían para hacer trabajos, actividades.
que con eso trabajaban el hierro, la madera, y con eso podían llevar y lo vendían a través Claro. del final, y con eso acercaban algo de dinero a su familia. Bueno, ese galpón, a partir del 24 de marzo de 1976, se transformó en un lugar de tortura donde se torturó día y noche. Bueno, allí Sí, fue llevada Claudia. Como siempre, cuando se llevaban algunas de nosotras, quedaban muy preocupadas. claro, Y cuando claro. volvió, Claudia nos dijo, me llevaron para decirme que muerto, lo matamos al obispo rojo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y bueno, Argentina, la eh, verdad que seguimos andando, como sí. nos decía nuestro obispo, por más memoria, verdad y justicia, y seguimos dando testimonios de todo aquello. Sí, decir. Quiero decirle a la audiencia que no, que por ahí tenemos distintas edades, ¿no es cierto? En el caso mío, por supuesto, eh, he vivido adolescente, ¿no es cierto? El periodo de esta sangrienta dictadura. Pero lo que quiero decir es esto, subrayar. Este episodio que vos contás y que estás compartiendo es muy importante, voy a decir por qué, quiero subrayar por qué. Porque por supuesto, como era costumbre, ¿no es cierto?, de los dictadores y de los genocidas, disfrazaban de accidentes o Exacto. disfrazaban de enfrentamientos los asesinatos que cometían. Ha habido pocas excepciones a Totalmente. eso. Justamente hace un ratito estuvimos hablando de Isauro Arancibia, ¿no?, que fue brutalmente Sí, acribillado. Bueno, eso fue, ¿cómo diré? Ejemplificador, ese era el mensaje. Pero en el caso de Monseñor Angelelli, quiero recordar a la audiencia que lo disfrazaron de accidente automovilístico. Por eso es importante lo que vos estás contando. sí, es así. Por mucho tiempo ellos dijeron que había sido un accidente, pero después se comprobó por el test, porque Angeleri, o sea, lo sigue un auto, en las crónicas seguramente lo deben haber conocido, y el cura Pintos, él le dice, Monseñor, nos van siguiendo, nos viene siguiendo un auto, y allí se produce el accidente que ellos dicen, un accidente provocado para matarlo, porque Claro, Angeleri aparentemente no muere ahí, sino que lo sacan y lo terminan de rematar. Eso se comprobó en el juicio, ¿no es cierto?, que se llevó adelante y que fueron condenados los responsables, algunos de los responsables. eh, los rematan con golpes de contundentes en la nuca, y sí, al cura Pinto lo dejan vivo porque pensaban bueno, que estaba muerto, pero Pinto, su testimonio también fue fundamental en el juicio, donde cuenta realmente la verdad de los hechos. Pero bueno, a 50 años, ¿no es cierto? Hay testimonios, basta tirar una puntita de ese hilo para que aparezcan testimonios de que en las casas de familias dijeron, no, lo mataron, porque sabían la persecución que había contra Angelelli. Por sí, mucho tiempo estuvo silenciado eso, la gente tuvo mucho miedo, no nos claro, olvidemos que claro. La Rioja, en relación a su número de habitantes, que en capital y toda la provincia no superaba los 130.000 habitantes, y de Claro. eso el 1 por 1000 de la población pasó por la cárcel, y quedamos 400 presos y entre presas políticas. Una feroz represión, bueno, que fue transversal a toda la sociedad, desde Sí. poetas, amas de casa, docentes, Obreros, cooperativistas, estudiantes, sí, totalmente, sí, sí, sí. Sí, sí, como dice la cantata riojana, ¿no? Que bueno, que algunos tuvieron que irse al exilio, y los más lerdos en quedarse
pagaron con 8 años sin sol y otros con la vida. Así es, así fue Argentina. Entonces, no nos vamos a cansar de recordarlo, de reivindicarlo, de homenajearlo, porque hoy más que nunca esa misma lucha que planteó Angelelli, los curas en opción por los pobres, estoy hablando de hoy, ¿no es cierto? Sí, Haciendo sí, sí, la sí. comparación, la lucha sigue hoy más que nunca, esa entrega, ese compromiso social, ¿no? Esa doctrina social de la Iglesia llevada en Exactamente. carne propia, ¿no es cierto? Esa pastoral, ¿no? Una pastoral, porque cuando llega Angelelli acá, o sea, produce un cambio muy profundo en la iglesia riojana y en su gente, y sobre todo en la gente más humilde, que ve Sí, en Angelelli esa persona con la cual se podía acercar, hablar, y bueno, y Angelelli no solamente se dedica a lo litúrgico, sino también a su pastoral social, que era, él siempre decía, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Y la pastoral de Angelelli creo que está más vigente que nunca. más vigente Basta que con nunca. leer sus homilías, se preocupaba por los puesteros que les alambraban. El problema de la tierra acá en La Rioja fue un problema muy profundo. Y Angelelli se ocupó de eso, de los pequeños productores que veían cómo su producción era acopiada por 2 o 3 tipos que eran dueños de la tierra y se formaron cooperativas de trabajo. Hasta la fisonomía de La Rioja cambió, porque eran muchos curas, muchas monjas que vinieron a este lugar y se instalaron en los barrios más desposeídos, en los Sí. barrios más pobres, y ahí surgió una toma de conciencia. La verdad que acá se los recuerda con muchísimo cariño. En Punta de los Llanos, cuando estuvimos el sábado, fue impresionante la cantidad de gente, gente joven, gente muy mayor, familias enteras, bueno, rescatando todo el legado de Angelelli, que sigue más vigente que nunca, como vos dices, ¿no? Tal cual, tal cual. Hoy más, además, no solo más vigente, más necesario que nunca, Argentina. Totalmente. Te mando un abrazo enorme, compañera, y por supuesto, vamos a seguir en la lucha y vamos a seguir en contacto. Te mando un gran abrazo. Bueno, te agradezco y seguimos andando. Como decía, siempre decía Angeleri, hay que seguir andando nomás. Y Sí, nosotros señora. seguimos andando nomás por más memoria, verdad y justicia. Son 30.000, nunca más. Muchísimas Nunca más. gracias por la entrevista. Un abrazo, Argentina. Gracias, Bueno, querida. Un abrazo a ustedes. adiós. Hemos estado en diálogo con emocionante, ¿no? La verdad, al menos a mí, me dirán ustedes, pero me emocionó mucho este testimonio de Argentina López, reitero, miembro de la Asociación de Expresas Políticas de La Rioja,